hablar sobre la introducción de la inteligencia artificial en la metodología y el futuro de la planificación participativa. Entonces, la primera parte vamos a hablar del propósito de estos encuentros, para qué los hacemos, cuáles son los temas, también contarles que este primer encuentro es medio fundacional, como este vamos a hacer encuentros cada 2 meses, y les voy a contar las temáticas como para que ustedes se vayan preparando. Vamos a hablar de cómo son las metodologías y dinámicas y de los principales resultados esperados, ¿sí? Entonces, estos eventos tienen 3 propósitos, objetivos. Primero, buscamos compartir resultados de diagnósticos participativos realizados y de su aplicación en regulaciones, obras y acciones específicas. Es decir, estos encuentros convocan no solo académicos, sino que nos interesa mucho la participación de referentes municipales, como sabemos que hay algunos aquí en la sala, o referentes comunitarios también, que hayan participado o, aunque no hayan participado, que quieran participar a futuro. Estamos tratando de incubar una especie de comunidad de práctica, ¿no? Un segundo objetivo es comparar ciudades y municipios para discutir tendencias. Algunas cosas que venimos observando es que uno de los puntos de la brújula al buscar relacionar a partir del ejercicio de medir derechos humanos, medir obras públicas y medir organización comunitaria, tratar de zanjar esta discusión, que por lo menos en la Argentina es muy importante, de cuál es el rol del Estado en temas de planificación. Cómo se financian los planes, una cantidad de cuestiones muy prácticas que creemos que hasta acá los ejercicios que se han hecho aportan algunas luces. Y en tercer lugar, el tema de consolidar las redes de técnicos y decisores urbanos compartiendo los recursos disponibles a través de la plataforma de la brújula, un poco la parte que va a contar Santiago, vinculadas a otras iniciativas. Nosotros hablamos de Saber Habitar, Migraplan, y algunos de ustedes vienen de distintos ámbitos. También hacer la aclaración, no somos locos que empezamos a hablar de muchos temas, sino que todos los temas tienen un hilo conductor, y justamente ese hilo conductor es la brújula. La brújula como ejercicio que nos permite ahondar sobre problemáticas y sobre soluciones, y cómo estas soluciones se pueden capitalizar a través de ejercicios más proyectuales, como el de Saber Habitar, más vinculados a un tema puntual, como la migración y los desplazamientos humanos, y estos ecosistemas ampliados. Nos interesa mucho vincularnos con otros grupos que a lo mejor están trabajando en temáticas parecidas. ¿Qué nos motiva? El diálogo multidisciplinar, y yo por lo menos estaba revisando un poco todas las personas que se anotaron a este encuentro y encontró personas de distintas disciplinas y saberes. Queremos conectar profesionales y conectar también líderes ciudadanos para impulsar lo que llamamos como urbanismo sostenible. Entendemos que hay retos urbanos actuales que muchas veces son recurrentes en nuestras ciudades latinoamericanas, y creemos que algunos de estos hallazgos dan pie a esto, a fomentar cooperación, intercambio de ideas para soluciones innovadoras. Y queremos tener un enfoque latinoamericano. Si bien proveemos de una universidad muy vinculada al campo productivo, entendemos que los procesos urbanos son dinámicos y complejos en nuestra región y requieren paradigmas muy específicos. Entonces les cuento brevemente. Este primer encuentro de marzo, como decimos, está dedicado al fenómeno de la rurbanización, entendido, como expliqué antes, esa vinculación entre lo urbano y lo rural, y la oportunidad de vivienda, que es un poco lo que vamos a contar de Soacha y de Luján. En mayo vamos a hablar sobre ciudades intermedias. Vamos a tratar de cambiar el foco desde los metropolitanos a las ciudades intermedias, y elegimos el tema de diversificación productiva y autoorganización para construir derechos urbanos. El encuentro de julio, el tercer encuentro, va a estar girando hacia ciudades pequeñas y localidades en zonas aisladas. Tenemos acá personas en la sala de Catamarca, y la brújula se hizo en varios municipios catamarqueños. Ese encuentro lo vamos a trabajar en profundidad, tratando de desentrañar la problemática de ciudades pequeñas y localidades, y sobre todo el fenómeno de ruralidad, entendido como sustentabilidad social y económica, y la cuestión del empleo privado
y el empleo público, protegiendo el ambiente natural, ¿no? Son provincias con un gran capital ambiental y de recursos. En septiembre vamos a apuntar a turismo urbano y regional, la cuestión del patrimonio y el cumplimiento progresivo de derechos, porque vemos una oportunidad allí como para planificar con una lógica más inclusiva de lo que suele suceder. Y en noviembre, los aportes del análisis comparativo de ciudades metropolitanas, intermedias y pequeñas. Se va a hacer un poco el resumen de los distintos tipos de ciudades y los hallazgos en estos 4 encuentros. Vamos a ver un poco programas y proyectos en provincias y municipios de Argentina. Estos son algunos donde se hizo con la intención simplemente de contar en qué provincias, qué municipios, en qué barrios, qué productos concretos y cuáles fueron los organismos demandantes. Esto yo lo cuento básicamente para entender que en realidad el concepto puede surgir a partir de un grupo comunitario que está demandando una mejora de un barrio, o puede surgir de un municipio, o puede surgir de un gobierno provincial. O sea, tiene esa versatilidad. Esa versatilidad tuvo su origen, como les comentaba al principio, nosotros hicimos un piloto involucrando a Ciudad de Buenos Aires y 3 municipios, Moreno, San Martín y Luján, donde ese piloto logró aplicar una metodología que es, como se las voy a contar ahora muy brevemente, trata justamente de medición de derechos, lo que llamamos el norte, medición a través de indicadores de organización social, medidores de obra pública y medidores de regulaciones o llámese normativas, ¿sí? Entonces, estos 4 cuadrantes, que son un poco lo que después lo tienen acá representado, esta multiescala de regulaciones, obras, organización social y derechos, por ejemplo, en este caso aplicado al municipio de Luján, permitió trabajar en 3 ejes. Un eje de comparación de este gráfico con los otros municipios, con barrios en los otros municipios y llegar a algunas conclusiones. Otro eje de trabajo en forma vertical en los municipios, en los barrios populares de Luján. Esto va a ahondar Mariela en su presentación, y cómo esto se relaciona con el código de planeamiento, con algunos insumos concretos. Y otro eje más vinculado a la comparación en la medición de las condiciones en los barrios, una métrica promedio a nivel ciudad, una métrica promedio a nivel de distintas ciudades, y qué podemos aprender en términos de políticas tanto urbanas como políticas provinciales. Entonces esto nos llevó también a algunas líneas de innovación, tecnologías para optimizar la ciudad, enfoques interdisciplinarios y sobre todo el desarrollo al despiezar los problemas en temas ambientales, económicos, sociales en función de los indicadores de la brújula, dio lugares también a trabajar cuestiones de construcción participativa, de una visión territorial, cuestiones socioeconómicas como la constitución de fideicomisos, cuestiones productivas como la construcción de clústeres, parques industriales, etc. Es decir, que tiene una vocación de medir derechos humanos, pero muy vinculados a cuestiones de desarrollo, cuestiones productivas, cuestiones donde lo territorial es realmente el soporte de todas las cuestiones, además de las habitacionales, ¿cierto? Esta es una breve explicación de la brújula. Estos encuentros colaborativos, la brújula tiene esta instancia de recolección de datos y de puesta en valor y presentación frente a grupos focales, y estas actividades prácticas permiten, en primer lugar, corroborar o refutar las hipótesis planteadas a partir de los datos y al mismo tiempo trabajar soluciones con la propia instancia participativa. Por eso decimos que es altamente participativa y derivan estas otras cuestiones de involucramiento de expertos, por ejemplo, determinados proyectos donde ya está muy focalizado en temas de vivienda, los derivamos a esta otra plataforma, Saber Habitar, donde se comienzan a convocar personas en función del tipo de proyectos. Proyecto de vivienda nueva, de intervención en barrios populares, etc. La experiencia nos indica que todo este despliegue de herramientas digitales complementarias, Brújula, Saber Habitar, Migraplan, etc.,
es de alta apetito o de alto interés de los urbanistas en general y de los líderes comunitarios que afirman que estas herramientas digitales mejoran la toma de decisiones colaborativas. Es decir, ya no se trata de decidir determinadas acciones en el territorio solamente a partir de los datos o solo a partir de la participación, sino de la complementariedad entre la participación, entendida en términos tanto clásicas como digitales, y la multiplicidad de disciplinas interactuando en soluciones innovadoras, ¿no? Este es un pequeño raconto para focalizar en estos dos casos que nos están convocando esta noche, tanto Soacha como Luján. Esa matriz que yo les mostré antes de país, municipio, barrio, productos. En el caso de Luján, tenemos este plan de integración sociourbana donde se trabajó a nivel de un barrio, primero el Padre Varela, después se expandió a distintos barrios y después se vinculó a temáticas muy puntuales como es la cuestión de tenencia de suelo y la cuestión del código de planeamiento. Pero lo que se puede observar a partir de la métrica de derechos, organización social, obras y regulaciones, llevó a algunos hallazgos principales. Por ejemplo, se observó en el caso del Padre Varela una gran disparidad que se explica en riesgos asociados a la informalidad, inundaciones, etc. Se profundiza la distancia entre formalidad e informalidad a partir de la ausencia de normatividad y orden jurídico para intervenir tanto en informalidad como en complejos. Hay ambigüedad sobre el uso de suelo y tendido de redes. Es decir que, por ejemplo, un hallazgo puntual que nosotros trabajamos bastante es cómo cuestiones de medición de la brújula en los barrios dio un feedback muy concreto para ajustar cuestiones en el Código de Ordenamiento Urbano. En el caso de Colombia, en Soacha, y ahora les voy a hacer la introducción, ¿qué sucede con Soacha? Soacha es un municipio colindante a Bogotá, donde concentra gran cantidad de población desplazada, o sea, tiene una particularidad. Sé que hay algunos colombianos acá, después me van a ayudar en profundizar esto. Una fundación, la Fundación Social, aplicó la metodología donde llegó a un nivel de derechos, por ejemplo, de 50, que es un número muy aceptable, considerando la marginalidad del municipio en general, y también considerando que influye en la disponibilidad de suelo y apertura de los residentes, bajo niveles de organización social, lo cual se explica por el enorme nivel de desplazamiento que tiene, donde no hay grandes redes de asociatividad, y es llamado la ausencia de marcos normativos regulatorios. Es decir, ahora cuando les cuente un poco la conclusión del caso, y por eso encontrábamos ese contrapunto con Luján, es la enorme posibilidad de generar a través de normativas oportunidades de suelo y de vivienda, justamente aprovechando ese fenómeno que se da en los dos municipios de rurbanización, es decir, de transformación a partir del crecimiento metropolitano, pero con presencia fuerte todavía de población rural. Les estaba haciendo la introducción de por qué se hizo la brújula en Soacha, ¿sí? Un poco yo estoy tomando la presentación que hizo el equipo de Sebastián Castañeda y la Fundación Social, donde habló que ellos rescataron que la brújula es una herramienta de planificación que permite la afirmación de sujetos políticos a través de la caracterización del hábitat con un enfoque de derechos y la identificación de diferentes ámbitos de acción colectiva. O sea, enfatizaron el proceso pedagógico y valoraron que más allá de los insumos que generó, permitió construir una pedagogía comunitaria. O sea, la gente aprendió, por una parte, reflexiones iniciales de apertura, donde hubo acuerdos fundamentales a partir de los cuales se aproximaron al territorio, un diálogo de reconocimiento del contexto territorial, mismo la gente mapeando su propio territorio reconoció los aspectos más relevantes y por qué era importante la cuestión del ordenamiento, y los acuerdos para la acción colectiva. Se identificaron y definieron los responsables de los actores, algo muy común que suele estar desdibujado y que es muy importante, el proceso pedagógico lo recupera, ¿sí? Este es un pequeño mapa del municipio de Soacha, donde se trabajó con una comuna, la Comuna 1, estamos hablando de 10 kilómetros cuadrados, 104.000 habitantes,
al sudoccidente del municipio, es decir, en este caso no se trabajó en todo el municipio como en el caso de Luján. Es una pequeña imagen como es Soacha, es una mixtura de desarrollos formales e informales, muy dinámica, con grandes crecimientos. Aportó una herramienta de planificación fácil de asociar a la vida cotidiana. También esto es algo que enfatizamos bastante, lo importante que es que la propia gente se apropie del instrumento en su vida cotidiana para introducir este conocimiento. Propicia un diálogo para la calificación de indicadores que afiancen el sentido de la construcción colectiva. Permite construir una visión del territorio y describir cuantitativa y cualitativamente la realidad del hábitat. Es un proceso pedagógico que logra empoderar al sujeto y a la comunidad. Alguna cartografía. El foco, se hizo un énfasis en temas locales claves, tales como lugares para la disposición de residuos, la disponibilidad de salones comunales y centros culturales, a reconocer aspectos sociales fundamentales, protección de recursos naturales y los espacios de la naturaleza, la incorporación de cartografía, y se definieron dos ámbitos de incidencia. En lo institucional, en este ejercicio participó el municipio, y en la acción colectiva a través de el involucramiento desde la Fundación Social con colectivos que son residentes de la zona. Yo no voy a contar mucho porque preferiría darle lugar a Mariela, pero algo que es ponderable es que estos resultados muy sencillos empoderan muchísimo a la comunidad en términos de descubrir cómo la situación particular, sintética de su municipio es comparable, de su barrio, de su área, es comparable a vecinos de otras áreas, y cómo entre todos pueden construir un diagnóstico del municipio. Estos son subsectores dentro de la comuna 1 de Soacha. Ya cerrando, algo que quiero ponderar es cómo este proyecto derivó en acciones muy concretas, como la construcción de esta cancha de básquet, espacios de recreación, espacios públicos, la construcción de un sistema de espacios públicos utilizando materiales reciclados y a partir de la movilización comunitaria, es decir, que no se trata solo de un diagnóstico, sino que se trata también de la organización de la comunidad, porque como les comentaba antes, uno de los ejes es la organización comunitaria, con lo cual hay un énfasis y un aliento a encontrar soluciones a partir de la asociación. El diálogo entre autoridades y vecinos, acá tienen personas del municipio con personas del barrio, y como la exposición de los resultados que ellos obtuvieron a partir de esta métrica empodera a esa comunidad. La construcción de una línea de base y un monitor de progreso a partir de estos distintos ejes, que son los ejes temáticos de accesibilidad, equipamiento, sustentabilidad, infraestructura, suelo y vivienda, y cómo la brújula, además de tener una síntesis, permite sectorialmente identificar porcentuales y decir en qué áreas se está más fuerte y en qué áreas es necesario intervenir con acciones. Algunas imágenes de este trabajo comunitario, y el cierre, que es justamente este aspecto del pacto barrial. Esta foto muestra cómo los vecinos, en este caso, decidieron una técnica de estampar sus manos como una señal de compromiso con la transformación del barrio y con el ejercicio que ellos llevaron adelante. Y quería darle la palabra entonces a Mariela D'Alessio, si querés presentar el caso de Luján, después Santi, y ahí sí hacemos la parte más de diálogo. Adelante, Mariela. Dale, bueno, perfecto. Primero, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, gracias por convocarme para contar este caso. Estuvimos trabajando bastante tiempo en esto, así que está bueno compartirlo. Es un trabajo que hicimos que duró varios años, porque fue una secuencia de asistencias técnicas que hicimos desde la brújula para el municipio. Yo voy a hacer mucho foco en lo que es la implementación que hicimos de la brújula, en diferentes formas, ¿no? La participación y los diagnósticos tienen, como sabemos, muchas formas de poder ser desarrollados. La brújula justamente nos orienta, ¿no? Nos organiza en esas posibilidades de diagnóstico. Es una forma de diagnóstico expeditivo, con lo cual se puede resolver mucho más rápido que otras herramientas, pero no por eso menos exhaustivo. Así que igualmente lleva su tiempo, más allá de que la jornada de desarrollo
con la comunidad y con el resto de los agentes intervinientes es en una jornada. Una aclaración que quiero hacer es que la brújula, como esta herramienta de la que estamos hablando, tiene su implementación territorial y de trabajo participativo, pero con el tiempo hemos ido desarrollando como la práctica de equipo, de obviamente de complementar información cuando trabajamos con los municipios. Esa parte también es participación, trabajar con los equipos técnicos y con los municipios. A veces nos acotamos a la participación como a las vecinas, vecinos del barrio, y no, la participación tiene que ser mucho más amplia para que sea realmente efectiva, tiene que involucrar a todas las personas intervinientes en el caso, ¿no? Y de ese camino que fuimos haciendo, de la lámina que mostraba Fernando recién, del trabajo manual, que eso no se deja de hacer, eso se continúa, hemos ido desarrollando algo que después mi compañero Santiago va a mostrar con mucho más detalle, que él es la parte tecnológica en todo esto, que es la plataforma, y que son dos herramientas complementarias, pero todo es parte de la brújula. Entonces, entrando en el caso, Luján es una ciudad del periurbano bonaerense, no está dentro del conurbano, aunque está luchando por no quedar ahí, y presenta, como muchas otras ciudades del periurbano, parecidas por ahí a Pilar o a Escobar, podemos encontrar casos similares, es este contexto de la brecha sociourbana muy marcada, ¿no? Son eh, urbanizaciones extensivas, y esto tiene que ver con lo que decía Fernando de la eh, de la relación entre lo urbano y lo rural, la urbanización del periurbano, y encontramos estas situaciones, ¿no? De grandes clubes de campo, grandes countries, desarrollos privados sí, muy ostentosos, en contraposición a grandes barrios populares, de todas maneras, en los dos casos, con algunas similitudes, salvando las grandes diferencias, que es la baja densidad poblacional. En los countries y los clubes de campo se entiende que son grandes lotes con poca población, muchas veces inclusive que no residen en el lugar, son casas de fines de semana, etcétera. Y en el caso de los barrios populares, si bien obviamente la densidad es mucho más alta y sí es residencial de uso permanente, hablamos de una disposición con formato de asentamiento, no así de villa como podemos encontrar en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Eso en primer lugar. Después, una característica muy particular que tienen estas ciudades del periurbano es la disponibilidad de tierras aledañas. Y esto ya lo digo pensando en los proyectos que pueden devenir de todo este trabajo de diagnóstico que se fue haciendo, que tiene que ver con la necesidad de relocalización de ciertos sectores que son claves porque tanto, en realidad esto se da en los dos casos, ¿no? Tanto en los barrios populares como en los barrios cerrados, eh, que se desarrollan en zonas de riesgo ambiental, ¿no? Los barrios cerrados es de público conocimiento que muchos de ellos están desarrollados en zonas de humedales, en el caso de Luján, relacionados con el área de inundación del río Luján, y que por lo tanto después es muy complicado el proceso de regularización de esos lotes, ¿no? De llegar a una escritura final. En el caso de los barrios populares pasa algo similar, pero el proyecto de integración en muchos casos requirió ese sector de relocalización. Y para eso, una de las grandes ventajas que tiene el periurbano bonaerense en relación, como decíamos antes, a lo que es el conurbano, la ciudad de Buenos Aires, es esa disponibilidad de tierras que son análogas en su localización, que puede ser el campo de al lado, que podría desarrollarse un proyecto, que no así en los otros sectores donde la disponibilidad de tierras es mucho más acotada. Bueno, abajo puse algunos datos de Renavat, pero no me voy a detener en eso, para no hacerlo muy extenso. Y vamos a entrar directamente en el trabajo que se hizo. En un primer momento les comento, como decía antes, que fueron espacios de participación, todo fue un trabajo participativo en conjunto de nuestro equipo técnico, de la brújula, con el municipio. En todo momento se trabajó en conjunto con equipo técnico municipal, con funcionariado, etcétera. De hecho, ahí en
en la ronda hay varios funcionarios que estuvieron trabajando en ese espacio. A la derecha ven el trabajo que se hizo de mapeo, de identificación de cada uno de las cuestiones que la brújula nos va interpelando. Y tuvimos una particularidad que este trabajo arrancó poquito antes de que se iniciara la pandemia y terminamos bastante después. Así que toda la pandemia estuvimos trabajando, como ven en la primera foto, en la foto más grande, bueno, estábamos con distanciamiento social y barbijo, pero todavía nos podíamos juntar. Ya en la tercera foto que se ve abajo, tuvimos que terminar el trabajo de manera virtual. La participación bajó muchísimo, esa es una realidad, pero logramos hacerlo muy llevadero y la gente logró encontrar los medios para participar, que sabemos que para los barrios es muy complicado, pero fue importante la participación del municipio para viabilizar eso, ¿no? En un primer momento, el trabajo fue identificación de los barrios, para quienes arrancamos a trabajar en estos temas antes del RENAVAP, que creo que somos la mayoría de los que estamos acá, eh, tenemos como un amor particular al RENAVAP, ¿no? Porque antes, ¿qué pasaba? No sabíamos ni cuántos barrios había, ni dónde estaban ubicados, ni cuánta gente vivía en ellos. Teníamos un sistema, un mapeo que era el de techo, que era el relevamiento de asentamientos informales, el RAI, y que no era a nivel nacional, eran algunas provincias, si no me equivoco estaba Buenos Aires, Córdoba, alguna más. Eh, entonces era un poco difícil poder acercarnos a todo eso. En cambio, hoy contamos con una base de información muy importante que es el RENAVAP, que es una maravilla, pero en el momento de hacer el trabajo territorial encontramos que la comunidad vive una realidad que tiene que ver con otros límites, con otros conceptos, que tal vez el polígono que está identificado por RENAVAP es tal vez un poco más amplio, o que se divide en dos partes, que se perciben como dos barrios diferentes. Bueno, ese primer momento se trabajó en eso exclusivamente, en el desarrollo de ese mapeo, y después les voy a mostrar uno de los casos, que es el barrio Ameguino, pero en realidad esta primer consultoría que hicimos de diagnóstico de los barrios se hizo en 8 bloques de barrios, ¿no? En un principio lo hacemos en 8 barrios, después identificaron que fueron 8 bloques de barrios y van a ver que fueron 20 barrios populares los que estuvieron relevados en este trabajo. Les muestro primero este caso, que fue el de Ameguino, que espero que se llegue a ver bien, pero en el mapa que está acá a la derecha, todo lo que está en celeste, que quedó abajo del verde, pero se ve un pedacito ahí, eso es lo que está identificado por RENAVAP como Ameguino. Como pueden ver, el verde es el que identificó la comunidad como Ameguino, pero además se incluyó Barrio Eli, que está acá arriba, en naranja, y se incluyó el barrio 12 de abril. Son dos sectores que no están incorporados en ese momento, no estaban incorporados en el RENAVAP, pero que la comunidad los entendía de esa manera. A ver, ahí está. ¿Se ve bien ahí? No. Bueno, el bloque 4 de esta gran tabla, estos son todos los barrios que se hizo el diagnóstico, como les decía, el diagnóstico se trabaja en una primera parte donde nosotros hacemos un análisis del sector, está ese trabajo de gabinete, digamos, previo que se hace en todos los diagnósticos, pero en el momento de hacer esto exclusivamente, esos datos no infieren, digamos, no van a entrar en consideración, sí en el momento de preguntar, ¿no? La información que tenemos, obviamente preguntamos, pero como a mí me dijeron, o yo sé que la red pasa por acá, entonces se abre la conversación y el debate sobre el tema, pero el dato es el que se consensúa con la comunidad y con los referentes que participan en ese momento. Estos son todos los gráficos síntesis a los que se alcanzaron con esa consultoría que hicimos, esa asistencia técnica que hicimos en ese momento. Como ven en el bloque 4, en la columna 4, está el caso de Ameguino que les comentaba, y van a ver la diferencia entre lo que está relevado, que es el resultante es este color bordó. En el caso de Ameguino es un barrio que está consolidado, con muchos años de antigüedad, los parámetros se ven bastante medios, digamos, un valor intermedio. En cambio, cuando bajamos a Eri, que es un barrio más nuevo, una toma más nueva en ese momento, poco consolidada, ven cómo los puntos empiezan a ir a valores más bajos
y 12 de abril, yo lo cuento rápidamente, pero son casos súper interesantes. 12 de abril eh, es un barrio con viviendas realizadas por una cooperativa, con lo cual el cumplimiento de derechos ven que es bastante, eh, no sé si alto, pero está bastante bien, podemos decir, pero también se ve que eh, la participación, en lo que se ve en el eje hacia abajo, perdón, esto no sé si lo tenemos claro todo, pero hacia el norte tenemos el cumplimiento de derechos, hacia la izquierda vamos a tener todo lo que tiene que ver con las regulaciones, a la derecha se lee la palabra obras y abajo tenemos la participación. Entonces, lo que es la cooperativa tiene, a pesar de que haya sido por una cooperativa, la población que habitaba ese barrio, una organización mucho más débil, si se quiere, también por su poca antigüedad, ¿no? Y así se pueden ir comparando unos con otros los barrios, y esto es un poco lo que decía Fernando, la posibilidad de ver qué se hizo en uno y en otro y qué se puede mejorar en uno y en otro a partir de estos gráficos síntesis para poder mejorarlos. Avanzando un poco más rápido, después de todo ese trabajo que se hizo con todas las comunidades, fueron repetidos encuentros. En realidad, el diagnóstico se desarrolla en una jornada, como decíamos, en esas rondas de la primera foto que a mí me encanta. Eh, pero después hay una instancia de presentación de los resultados de diagnóstico donde eso se puso también en debate y se corrigió. Después hubo otra instancia que ya tuvo que ser virtual, como les conté antes, donde se volvió a mostrar eso y se presentaron los posibles proyectos, se desarrolló una jerarquización de esos proyectos y las mismas personas que participaron, entre quienes estábamos ahí participando, fuimos jerarquizando qué era lo más importante, qué iba primero, qué iba después, y se hizo una priorización de proyectos, y ahí es donde yo me quiero detener un momento y quiero hacer énfasis en que este proceso de diagnóstico tiene como la clave, que es que finalmente tenga como resultado herramientas concretas, proyectos concretos, porque nos pasa muchas veces de ir a trabajar a barrios o a diferentes lugares donde nos encontramos con una población que dice, no, otra vez me van a preguntar todo y después no va a pasar nada. Bueno, esto no, a todos, creo que a todas las personas que trabajamos en los barrios nos pasa eso en algún momento. A mí me pasó particularmente una persona que me dijo, mira, decime que va a pasar algo después de esto, porque si no yo me levanto y me voy, ¿no? Bueno, y es entendible, se entiende, porque muchas veces pasa esto. Entonces, para nosotros, si bien la brújula es más conocida como ese diagnóstico participativo, la clave es que ese diagnóstico participativo es el insumo para generar los productos, los proyectos, las herramientas que el municipio necesita o la comunidad necesita para mejorar esa situación. ¿Qué hicimos en Luján? Bueno, en primer lugar, desarrollamos a partir de esa priorización de proyectos que se realizó con la comunidad de manera participativa, la presentación de las carpetas de POT, o sea, de proyectos de obras tempranas a la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación, eh, que ojalá se reabra esa ventana que no tanto sirve y que es tan útil para los barrios. Después, eso dio lugar, también ese diagnóstico dio lugar a una nueva asistencia técnica que tuvo que ver con el abordaje de la regularización dominial de los barrios. El municipio nos solicitó el trabajo en 3 barrios particulares. El primero es Ameguino, que lo pueden ver en el mapa. El siguiente es Luchetti. Escucho un micrófono abierto. Tenemos Ameguino, Luchetti y Olivera. No sé si alguien quiere cerrar ese micrófono. Ahí estamos. Ahí está. Gracias. Entonces, en esos 3 barrios que definió el municipio, lo que nosotros desarrollamos fue una encuesta muy direccionada, obviamente, al tema de las posibilidades de regularización dominial y conformamos un equipo con referentes, vecinas del barrio, un equipo de relevamiento que fue puerta a puerta, y yo pongo estos mapitas porque me interesa mostrar esos puntitos, son cada una de las entrevistas, de las encuestas que se desarrolló en cada uno de los lotes de cada barrio. Entonces, todas esas son encuestas que se cargó en un sistema
de información geográfica, y lo que nosotros le entregamos al municipio no es esto, no es esto, no son estos mapitas, sino que le entregamos una base, el sistema hecho de información geográfica con todos los mapas, donde cada uno de los lotes se pintaba del color dependiendo de la estrategia de regularización dominial que podía llevarse adelante, particularmente para ese lote, según las respuestas de la persona que nos había atendido. Entonces, el municipio directamente podía abrir en su computadora y decir, bueno, todos los que están en, no sé, en rojo, podemos convocarlos para que ingresen con la documentación para iniciar un trámite por Ley Pierri, por ejemplo, o por usucapión, o necesitan una cierta adecuación. La verdad es que la gran mayoría de los barrios de Luján cuentan con un loteo registrado. No pasan todos lados y eso es una gran ventaja, porque no es necesaria la readecuación de lotes, bueno, un montón de procesos que sí se prevén en la ley de acceso justo al hábitat, pero que justamente acá no es necesario. Entonces, esa era una gran ventaja que descubrimos. Bueno, abajo hay algunas imágenes de los proyectos que fueron unos módulos que desarrollamos para poder presentar las carpetas a la Secretaría de Integración Sociourbana, a la SISU, que tienen que ver con el desarrollo de las infraestructuras en las veredas de manera tal que pudieran ser reparadas de manera fácil y rápida para un mejor mantenimiento, tiene que ver con el escurrimiento del agua, otro bloque que tiene que ver con los espacios verdes, y así había varios módulos más, pero bueno, puse estos de ejemplo. Entonces, como les decía, se entregaron herramientas concretas, estrategias de regularización dominial por lote, ¿sí? Podíamos identificar exactamente cada lote, cómo podía desarrollarlo. Pero además se le dio la base, por tanto, se podían gestionar esos datos. El municipio puede ir cargando aquellos trámites que ya fueron iniciados, gente que fue convocada y quiere o no quiere participar, etcétera. Toda esa información se puede ir cargando y pueden ir actualizando y engordando en un punto su base. Otro trabajo que hicimos, que también fue una herramienta que se implementó, fue la incorporación de polígonos al RENAVAP. Hace unos años, RENAVAP desarrolló una actualización de ese primer registro que pasó de 4.416 barrios a más de 6.000 barrios, y en esa actualización el municipio de Luján presentó el formulario donde solicitaba la ampliación o la incorporación de polígonos, y ahí entregamos la información de ese mapeo que yo les mostré en un primer momento, de cómo se delimitaban los barrios según la comunidad y obviamente verificado por nosotros mismos, que fue nuestro equipo técnico, ¿no? Bueno, y finalmente todo este gran trabajo que les estaba contando, muy relacionado a los barrios populares, luego amplió la mirada y trabajamos en la actualización no en la actualización en sí del código, sino en los insumos para la actualización del código de ordenamiento urbano, donde entregamos estos proyectos pequeños, pero también los proyectos integrales de todos los barrios, para la incorporación del plan estratégico, que era el insumo para la actualización del GO. Así que bueno, hasta acá mi presentación, y cualquier duda o consulta. Gracias, Mari. Estoy... Dale vos, Santi, y después volvemos puntualmente. Bueno, la idea original es, bueno, hasta ahora Mariela, un poco Fernando, venían contando como la experiencia que se fue dando con la aplicación de la brújula, que originalmente había un poco arrancado en un nivel más barrial, o lo que circunscribía al barrio, de alguna manera lo que entendemos como el bottom up, ¿no? Como empezar de abajo hacia arriba, y la realidad que las últimas experiencias que estuvimos teniendo, y un poco como cerraba Mariela, de empezar a ver un poco desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, la posibilidad de poder utilizar la brújula pensando más en planes de ordenamiento territorial a nivel municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezar a modificar la escala, y para eso necesitábamos una visión bastante amplia. En este sentido, muy rápidamente quería tocar los desafíos que motivaron de alguna manera en empezar a meterle con más tecnología a todo esto para poder trabajar de una manera bastante más amplia. Y lo primero tiene que ver con esto, ¿no? Como lo que entendemos los desafíos territoriales.
Para los que no conocen Argentina, veo que hay como una audiencia internacional. Tenemos 3,4 millones de hogares que tienen déficit habitacional, ¿no? De los cuales el 64,5 es cualitativo. Después tenemos esta cuestión de que el 46% de estos hogares no tienen agua, gas y cloaca en simultáneo, ¿no? O sea, no tienen los 3 servicios. Y con lo que respecta a la cuestión del riesgo, el 9% de estos hogares se asientan en zonas inundables, ¿no? Esto es como un dato bastante duro. Por otro lado, tenemos lo que llamamos los desafíos institucionales, ¿no? Argentina es un país federal. En este sentido, hay más de 2.300 gobiernos locales que tienen la potestad de normar sobre sus territorios. Hay más de 1.600 prestadoras de agua que se distribuyen en diferentes sistemas, ¿no? Donde hay públicas en un gran porcentaje, que pueden ser provinciales, pueden ser municipales, hay cooperativas, hay privadas, ¿no? Y un dato que se presentó en el 2010, está un poco desactualizado, pero es el último con el que contamos, y esto es un informe que realiza el Estado argentino en su momento para la presentación de Hábitat 3, en el seguimiento de los ODS, que decían que básicamente solo el 22% de los gobiernos locales contaban con algún tipo de plan territorial publicado, ¿no? Y actualizado, ¿no? Un dato particularmente alarmante, del cual en los últimos tiempos se trató de ir revirtiendo. Y después hay una cuestión que tiene que ver con los desafíos contextuales en el momento en el que nos encontramos, que es, por un lado, esto que reconocemos como la paradoja de la información, que los planes territoriales manejan un montón de datos y todos los que de alguna manera participamos de estos procesos, comenzamos con una primera parte de diagnóstico donde realmente se levanta muchísima información y el resultado final de los planes de ordenamiento territorial suelen ser como libracos de más de 800 páginas que nos lleva como al segundo gran problema, que es cómo se puede participar y legitimar toda esa participación, donde muchas veces la gente tiende a, especialmente la gente que no pertenece a estos círculos como técnicos, de alguna manera es un poco reticente de decir, bueno, toda esta información es un tanto oscura, no se entiende y muchas veces tiende a erosionar un poco la legitimidad. Y después, por último, es que, bueno, en el último tiempo todo esto se ve exacerbado, ¿no? Pero los sistemas territoriales obviamente no son lineales y hay fenómenos globales como el cambio climático, migraciones masivas, que impactan fuertemente en el territorio, y aquellos planes que fueron originalmente pensados para durar 15 años con esa visión estratégica y los programas y acciones que lo intentan llevar adelante, muchas veces no están en condiciones de poder absorber y responder a estos shocks, ¿no? Entonces, en este contexto de estos desafíos, desde el equipo de la Brújula empezamos a delinear algunas estrategias para ver cómo podíamos enfrentar estos desafíos. De esta manera tenemos como este lema, si se quiere, de la necesidad de generar procesos ágiles, abiertos, reproducibles y orientados a derechos, ¿no? Esto, como ustedes han visto en las presentaciones anteriores, es el norte de la brújula, es el cumplimiento de derechos. Entonces, ¿cuáles son los innegociables que maneja la brújula, ¿no? El equipo? Primero, esta cuestión de generar diagnósticos expeditivos, pero eso no significa que no sean rigurosos, ¿no? Entonces hay una cuestión de apoyarse en diferentes técnicas para levantar información rápidamente, pero que eso de alguna manera pueda ser validado, corroborado y que efectivamente rápidamente pueda reflejar la realidad de la mejor manera posible. Después las cuestiones de acelerar la capacidad de planificación, ¿no? Partiendo de este 22%, bueno, pongámosle que hoy es un poco más alto, pero de todas maneras, muchísimos gobiernos locales, principalmente los más pequeños, requieren muchísimo de este tipo de apoyaturas, entonces poder apoyar y fortalecer esas capacidades, democratizar el conocimiento, que todo el mundo pueda participar, entender y aportar en los procesos de producción y co-creación de los territorios y principalmente a través de estos instrumentos. Enfocar todo el tema de los datos, de la gran disponibilidad de datos que tenemos
en todo lo que es referente a la justicia espacial y por último, fortalecer enormemente las capacidades municipales, principalmente apoyándolas en tecnologías digitales y automatización. De esta manera, reconocemos en la brújula, después de todas estas experiencias y tratando como de pasar en limpio, que la brújula funciona como una herramienta de diagnóstico por su carácter expeditiva y también por involucrar la participación, ¿no? O sea, es esta cuestión de tener gráficos, algo se habló, pero repaso de última es mide eje derecho, por ejemplo, si estamos hablando de cumplimiento del derecho al agua, por ejemplo, bueno, cuál es el nivel de acceso a agua segura, eso se mide con el eje derecho. En contraposición, el eje sur, la organización social o la iniciativa privada, ¿qué está haciendo también desde ese lugar? Por ejemplo, si la red de agua no está llegando, bueno, puede haber pozos o diferentes estrategias que resuelve desde el sector, desde la familia, ¿no? Desde el propio hogar. Y después el eje que corre del este al oeste, que tiene que ver con las iniciativas del sector público, que básicamente se divide en dos grandes acciones. Una tiene que ver con las obras públicas, lo que les decía, la red de agua, por ejemplo, y las cuestiones más de regulación y normativa, de cómo apoyan también a que ese eje de derechos se cumpla. ¿Qué significa esto? Que en algunos casos el cumplimiento del derecho de acceso a agua va a estar garantizado muchas veces por la propia participación de los privados, ¿no? O sea, esa iniciativa social. Entonces, bueno, esto obviamente se hace en un montón de dimensiones, como contaba Fernando, son 5 dimensiones, cada dimensión a su vez tiene 5 indicadores que mira, entonces en total son 25 indicadores que estamos viendo para cada uno de estos ejes. En definitiva, estamos viendo 100 de mínima. Entonces, esto hay que hacerlo de una manera rápida, la brújula la consigue, entonces les decía, es una herramienta de diagnóstico. Por otro lado, es una herramienta de gestión, porque al generar este tipo de consensos, ¿no? Funciona para delinear, por ejemplo, planes estratégicos o proyectos sectoriales, un poco lo que estaba contando Mariela recién. Y por último, esta cuestión de que el seguimiento de estos indicadores podría permitir que funcionase como una herramienta de evaluación y monitoreo, ¿no? Lo que se está necesitando en este momento es que estos indicadores sean actualizables en tiempo real, ¿no? Entonces eso permitiría, de alguna manera, ver los avances de este pacto barrial, si es una escala más pequeña, de un plan de ordenamiento territorial o diferentes cuestiones. Entonces, en el fondo, ¿qué es la plataforma que venimos desarrollando? Principalmente es un ecosistema digital, después voy a ampliar un poquito más qué significa esto, que permite la parametrización del proceso de planificación territorial, ¿no? Ahora voy a entrar un poquito más en detalle. ¿Para qué sirve? Brindar apoyo a gobiernos, ¿no? En este sentido puede ser a nivel provincial, puede ser obviamente a nivel municipal, que ya lo venimos utilizando bastante, principalmente para planes de ordenamiento territorial y en consecuencia los instrumentos para llevar adelante esos planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, un código de ordenamiento territorial. Se sirve también para apoyar organizaciones, iniciativas de vecinos, vecinas también, ¿no? Un poco lo que estaba contando Marie, de una manera, para de alguna manera fomentar procesos sostenibles y transparentes. Y algo que es fundamental, y esta cuestión que tiene que ver con la graficación, de tener indicadores muy claros, que siempre estemos un poco hablando de lo mismo, transforma lo complejo del hábitat en procesos que sean mucho más simples, visuales y accesibles. Esto lo que hace es que todo el mundo puede participar, todo el mundo lo puede entender, entonces es mucho más fácil generar consensos entre los diferentes actores, que obviamente no siempre existen porque hay intereses diferenciados, pero sin embargo todos estamos discutiendo una misma codificación. Entonces, les contaba que es un ecosistema digital, ¿no? Entonces, la plataforma en sí lo que hace es, trabaja con una serie de módulos intercambiables, ¿no? Que estos están programados en el lenguaje de programación, en Python, para los que conocen algo de programación, que lo que hace es, se conecta a diferentes bases de datos, esto lo hace automáticamente, a bases de datos que tenemos nosotros como grupo de investigación, que están de libre disposición, por ejemplo el caso del RENAVAP, el caso del INDEC, se apoya también con imágenes satelitales, o sea, se comunica y hace los recortes
hace los procesamientos y también con APIs, que son aplicaciones que se comunican con otras aplicaciones. Entonces, lo que hace básicamente es buscar toda la información que nos permita rápidamente generar esos 100 indicadores. Entonces, con eso armamos una línea de base realmente muy rápida. Esto lo podemos hacer para toda la Argentina hoy en día, o sea, es cuestión de elegir la provincia, el gobierno local, y automáticamente el código corre y se conecta y descarga y hace los cálculos para allanar de alguna manera el camino para lo que va a ser la participación. Entonces, la participación, que obviamente requiere ser, y es un poco lo que Mariela estaba contando antes, nos permite revisar esta información que esté bien. Obviamente no siempre disponemos de la escala correcta para acceder a estos datos, pero en el fondo lo que empieza a hacer este ecosistema es esto, ¿no? Primero, garantizar una interoperabilidad, perdón, una palabra difícil de decir, interoperabilidad entre sistemas, ¿no? Y que los datos sean vivos y dinámicos, porque se conecta en todo momento. Eso por un lado. Por otro lado, a través de los distintos dispositivos estos que estaba mencionando Mariela, que nosotros incorporamos otros, formularios online, que muchas veces son interactivos, espacios virtuales, encuentros presenciales, lo que se hace es recoger esa opinión pública y lo que se hace es refinar ese diagnóstico que permite entender el modelo territorial actual y empezar a proyectar el deseado. Entonces acá lo que ven es esa parametrización que encima permite ir ajustando esos parámetros, depende mucho el contexto, no es lo mismo para la gente que participaran del proceso en Catamarca, no tiene nada que ver o poco que ver con lo que puede ser Luján. Entonces, si bien los indicadores son los mismos, los parámetros que se utilizan para garantizar ese derecho, inclusive las iniciativas que se vienen llevando, son distintas y eso se va corrigiendo. Entonces, hay un criterio técnico para definir ese norte, eso genera una base alfanumérica, ahora después les voy a contar cómo funciona, y este modelo ajustable, a su vez con el tiempo y con el uso de modelos estadísticos, lo vamos corrigiendo permanentemente. Entonces, esto genera que haya distintos componentes que permitan visualizar todo este proceso. Entonces la plataforma tiene una primera parte que es la que hace todos los cálculos, todas las interacciones, todas las conexiones, incorpora a la opinión pública y lo que genera se puede utilizar se entra, hay un logueo que permite visualizar todo esto en tiempo real, genera a su vez reportes, PDF o lo que sea, que se puedan cargar en inclusive páginas municipales o si son organizaciones sociales que lo tengan y lo puedan compartir en la mesa. Un IDE, un IDE es, para los que no conocen, es la infraestructura de datos espaciales, es básicamente un GIS online que nosotros lo que hacemos es utilizamos toda la normativa que tiene IDERA, que es el responsable acá en Argentina, entonces está codificado de la misma manera. Esto es particularmente útil para los IDEs provinciales que después levantan estos datos. Y después tenemos, por ejemplo, un chatbot que permite preguntar sobre el proceso. Ahora después les voy a contar un poco mejor. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto, ¿no? Cambiar un poco el enfoque del urbanismo, o por lo menos cómo lo veníamos planteando. Porque pasamos de ese texto de 800 páginas, que igual tiene un trabajo como muy fuerte, con un montón de consultores que están trabajando, levantando esa información, pero que no dejan de ser estáticos, en una cuestión mucho más dinámica, donde se entiende mejor la interdependencia entre los diferentes elementos, validado socialmente, justamente porque se entiende, se ve gráficamente, se ven mapas, todo está georreferenciado, y con un enfoque claro en derechos humanos. Entonces, yo solamente les voy a hablar de 3 componentes que tiene la plataforma. El primero tiene que ver con lo que llamamos el motor de inteligencia territorial, lo que es el cerebro, es lo que hace los cálculos, lo que se comunica. Entonces, en líneas generales, depende el estadio en el que se encuentra. Primero va a intentar armar un diagnóstico y tratar de llegar a un modelo territorial actual.
a través de recoger la opinión pública, los aportes comunitarios y el refinamiento de esos datos, se generan los consensos para establecer el modelo deseado y justamente por las diferentes bases de datos que nosotros venimos desarrollando, sugiere una cartera de proyectos que, para alcanzar ese modelo deseado, que luego es priorizada por la propia comunidad, ¿no? Eso es como por un lado. Por otro lado, lo que les contaba antes, esta idea estratégica, que a diferencia de otras, o otros Gs que van a encontrar, se divide en dos. Tiene una solapa, que es el nivel de cumplimiento de esos derechos, ¿no? Para cada uno de estos 25. Entonces yo ya no estoy. Y otro que es el de los objetos espaciales. Para explicarlo mejor, en el de los objetos espaciales voy a ver dónde están ubicadas las escuelas, por ejemplo, pero para el del nivel de derechos estoy midiendo el derecho humano al acceso a la educación. Entonces son variables un poco más complejas, pero yo ya estoy viendo el norte. Y por último está este asistente normativo que permite, ahora lo voy a mostrar un poco mejor, interactuar con este proceso, hacerle preguntas sin alucinaciones, porque en realidad no estamos pasándole todo esto a ChatGPT, Gemini, Claude, lo que sea, y hacerle preguntas, sino que al contrario, es una cuestión, está todo más seguro, más estático en servidores que nosotros tenemos, lo cual permite que esto no alucine, no invente. Bien, esto es un poco cómo arranca, ¿no? Para todos los que hemos trabajado en estos procesos, lo más difícil es la cartografía, ¿no? Empezar con eso. La realidad argentina es muy dispar. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hasta podemos descargar gratuito el parcelario. En otras provincias eso no pasa, o están en PDF directamente, la simetría es total. Entonces hay como un primer esfuerzo de, a través de lo que llamamos el módulo 1, generar todo lo que va a ser la cartografía, que después va a tener una codificación interna que nos va a permitir después vincular todos las diferentes variables del proceso. Entonces, este generador de cartografía, lo que hoy, como funciona hoy, es básicamente se elige la provincia, se elige el gobierno local, esto estamos hablando de los que estaban antes, los 2000, más de 2.300 que hay, y automáticamente lo genera. Genera 4 escalas, una escala municipal, en realidad, perdón, depende de la provincia, un nivel de distrito, o departamento, perdón, departamento, municipal, localidades, barrios populares y manzana. Entonces nosotros siempre vamos a estar trabajando en esas escalas, y la aplicación de la brújula va a estar siempre a nivel de esas escalas. En algunas provincias, departamento y municipio es lo mismo, en otros no, en algún lado los ejidos son contiguos, en otros ni siquiera hay ejidos. Bueno, toda esa realidad argentina está siendo considerada dentro de la plataforma. Entonces, en cuestión de minutos, se genera la cartografía sin necesidad de recurrir a otros. Si existiese esa información, se complementa, se refina en lo que llamamos el proceso de participativo. Hay un segundo módulo que lo que hace es traerse todos los objetos espaciales. Entonces acá se conecta con el IGN, por ejemplo, se conecta con otro tipo de bases, y lo que hace es rápidamente también generar dónde están las escuelas, qué características tienen esas escuelas, generar los buffers que se necesitan como para considerar el acceso. Todo eso también se va refinando con el paso del tiempo, pero también rápidamente ya tenemos en el primer módulo toda la cartografía territorial, pongámosle, que va a tener los atributos, y el segundo módulo ya trae todos los objetos. Y después hay diferentes complementos, módulos complementarios. Por ejemplo, este es todo lo que tiene que ver con la climatología, que lo que hace es se conecta a través de una API, y lo que hace es evaluar los sucesos de los últimos 30 años para cada una de las localidades de un determinado territorio. Entonces entendemos la rosa de los vientos, por ejemplo, cuáles son los predominantes. Tenemos el histograma climático de lluvias máximas, medias, y además tenemos un código que corre en paralelo, que lo que hace es tratar de encontrar las anomalías que puede haber, ¿no? Entonces ya empieza a contextualizar de una manera muy sencilla dónde podrían estar los problemas.
A diferencia capaz de otros procesos, nosotros lo hacemos por cada una de las localidades. Entonces los atributos no van a ser los mismos. Todos estos códigos que van a ir corriendo y que forman parte de la estructura de la plataforma, en el fondo es, retomo, la medición de estas cuatro puntas del compás en estas 5 dimensiones, que en el fondo terminan siendo estos 100 indicadores más los módulos complementarios. Para eso nos apoyamos en muchísima tecnología. El lenguaje es Python. Bueno, no voy a entrar demasiado en detalle con todo esto, pero sí o sí requiere contactarse con IGN, necesitamos hacer procesamiento de imágenes, generar modelos de interpretación de esas imágenes. Tenemos el código también permite entrar a una página y hacer lo que se llama un scrapeo, que es tomar información, emprolijarla y codificarla dentro de lo que es la plataforma. Y por último tenemos una que es muy importante, que es esta que está acá abajo, que lo que nos va a permitir, y nos está empezando a permitir, bueno, perdón, eso lo digo más adelante, es generar todos los modelos de estadísticos de comparación entre ejemplos. Entonces esto es un poco cómo se ve la plataforma online cuando uno entra. Entonces, por ejemplo, fui borrando un poquito de los municipios, como para no se me distraigan tratando de adivinar cuál es, pero en el fondo acá están las 4 dimensiones, se elige la escala, si lo queremos ver los datos a escala municipal, si la queremos ver a escala de localidades, en cada localidad sale un desplegable donde se ven todas las métricas de esa localidad, los barrios populares, la manzana, o sea, cada una de las manzanas, uno hace clic y ya tiene los 100 indicadores. Los datos del censo intercensal, compara 2022 con 2010, entonces podemos ver por radio censal cómo va creciendo o decreciendo. Los resultados de la brújula, la interpretación de esos datos, y a esta parte es central, porque un usuario que capaz no entiende tanto de estos procesos, acá está como masticado, por así decirlo, donde dice, uno, en la explicación metodológica de cómo es el cálculo, qué es lo que está midiendo, y los resultados que va dando, inclusive sugerencias de qué hacer con eso. Y después lo que les contaba, la cuestión territorial, ¿no? Todo esto se ve, aparece el mapa y yo puedo ir tocando. Un ejemplo para otra vez, para ejemplificar lo que es la brújula y por qué es tan relevante, es, por ejemplo, si ustedes ven, esto es disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, lo verde, lo que está midiendo es el cumplimiento del derecho de acceso a agua, ¿no? Y esto lo estoy viendo a nivel manzanas. Cuando voy a estas manzanas, lo que yo estoy viendo acá es obra pública. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que está en verde oscuro, en el fondo, es donde tengo red de agua, de agua, ¿no? De hecho, es una obra pública. Ahora, lo que está acá en rojo, que no hay conexión a agua, en el fondo lo está resolviendo el propio vecino, ¿no? Entonces, por eso, cuando yo veo la obra pública, perdón, cuando yo veo el cumplimiento del derecho es alto, cuando lo veo mapeado por manzana, me doy cuenta que la red, si bien no está completa, sí hay esfuerzos familiares para cumplir ese derecho. Entonces puedo también pensar diferentes estrategias para apoyar esas iniciativas. Y acá un poco lo que les estaba adelantando y un poco lo que estaba mostrando Mariela antes cuando comparaba los barrios. Todo este tipo de diagramas, ¿no? Por ejemplo, lo que contaba recién, ¿no? Alto cumplimiento de derechos, pero principalmente gracias a la iniciativa social. Muchas veces es el ideal, ¿no? Mucho cumplimiento de derecho con mucha obra pública, ¿no? Entonces, obviamente, la iniciativa social baja porque no es tan necesaria. Cumplimiento de derechos muy bajas, por ejemplo, y diferentes situaciones territoriales nos permite empezar a comparar y sacar conclusiones que fortalecen a la plataforma para después hacer nuevas sugerencias. Ese sería como el primer gran componente. El segundo tiene que ver con esto, ¿no? Es un IDE que es de acceso libre. Después, si tienen ganas, pueden entrar a la página y revisar todas estas cosas. Bueno, después les vamos a dejar los links de interés. Entonces acá podemos ver todo lo que tiene que ver con la solapa de la brújula, que lo que hace es medir derechos. Y acá de nuevo es simplemente tocar en la manzana y ya les da el dato. Y si no, lo que ven es una serie de datos, objetos espaciales con la codificación propia de la normativa de IDERA. Entonces, por eso los iconos son tal cual como está el catálogo de objetos, ese tipo de cosas. Entonces, la interacción con los provinciales es mucho más fácil.
Y por último está esta cuestión del chatbot, que tiene como diferentes funciones, porque en el fondo lo que hace es interactuar con documentos. Para aquellos que usan o alguna vez usaron el Notebook LM, por ejemplo, es un poco eso. La diferencia es que esto es interno. Entonces, los datos son seguros. Algo un riesgo que está ocurriendo bastante es que la gente tiende a utilizar mucho la inteligencia artificial en términos de los chats y ese tipo de cosas, y uno está compartiendo información que no sabemos a dónde está yendo. Bueno, nosotros en ese sentido estamos trabajando todo internamente. Entonces, por ejemplo, acá es algo muy sencillo, ¿no? Está cargado el decreto 8912, que es la ley de ordenamiento, el decreto de ordenamiento territorial provincial, y uno le hace una pregunta, por ejemplo, ¿cómo se clasifica el suelo? Y responde con el artículo directamente. Eh, Esto también puede hacerse con un POT, puede hacerse también con un código de ordenamiento territorial donde un desarrollador o una familia o quien sea puede consultar sobre qué puede y qué no puede hacer en su parcela. Y ya para terminar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las ventajas de implementar este tipo de tecnología? La primera cuestión es esto que tiene que ver con la documentación y la sistematización. De una manera muy rápida generamos una línea de base que obviamente no es un diagnóstico todavía, porque requiere del refinamiento a partir de el trabajo con la comunidad, los técnicos municipales, el sector privado en cualquiera de sus formas. La plataforma incorpora también todo el componente del desarrollo local, entonces trabaja sobre la industria, trabaja sobre la producción también, en la generación de empleo. Después tiene la particularidad de que un equipo puede trabajar, centraliza la información, pero tiene su apoyatura local, lo cual permite generar trabajo paralelo coordinado, y estamos todos hablando de alguna manera el mismo idioma. Entonces, permite esa comparativa y en tiempo real puedo ir monitoreando los avances de la implementación del proceso. Sirve también para apoyatura a otras investigaciones, por ejemplo, generar análisis comparativos, otorgar datos para observatorios. En este momento también estamos trabajando con otras ONGs para generar reportes rápidamente que permitan entender en qué situación se encuentran los barrios populares. Un poco lo que contaba Mariela con respecto a la situación de regularización, ¿no? Esto permite no solo ver el barrio, sino también una cuestión un poco más amplia. Y después permite también seguir, monitorear el avance o la implementación de los diferentes programas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los propios vínculos que hay con la información disponible nos permite ir viendo cómo va avanzando. No mucho más. Mil disculpas si fui muy rápido. Va a quedar todo grabado. Y acá les dejamos un poco los datos para que nos contacten si necesitan algo. Gracias, Santi. Yo vía chat les estuve pidiendo que quienes vayan no les vamos a pedir a todos que se presenten porque va a tomar mucho tiempo, pero nos gustaría sí escuchar a algunos de ustedes. Entonces, si quieren ir levantando las manos, podemos, a eso sí, los que levanten la mano les pedimos que se presenten, como para que no sea solamente la cuestión esta técnica que hemos presentado, sino, como decíamos al principio, construir redes, ¿no? Quisiéramos que este es el primer encuentro. Me sumo a las disculpas de Santi, que capaz que fue mucho contenido, me daba cuenta mientras lo estaba presentando, pero sí queremos conocernos, ¿no? Entonces, quien tenga ganas, levanta la mano, se presenta. Y les pido de hablar de estos dos temas, porque en realidad uno es estos encuentros muy técnicos, donde hoy hablamos de Luján y de Soacha, y en paralelo la cuestión más del método brújula. Así que con toda confianza, sí les pido nomás levanten la mano para poderlo ordenar, pero el que tenga ganas de decir algo, vía chat o vía acá, vamos a estar unos 15 minutos más y después cerramos, para que no sea demasiado extenso, ¿no? Me imagino que son muchas preguntas porque fue mucho contenido, pero eso se puede ir viendo con detalle.
Vos, Patricia, levantaste la mano y estabas preguntando por cómo se miden los barrios. Así que dale, presentate también, así te conocen todos. Adelante. Estás muteada, ¿eh? Porque yo no te escucho. No, no estás muteada. Habla, solamente que hablas muy bajo. No te escuchamos. Lo lamento. Qué Sí, macana. Bueno, perdón, Patricia, vos me habías hecho la pregunta sobre la actualización del mapeo de los barrios populares. Supongo que hacías referencia a este que mencioné que se hizo una actualización hace 2 años, creo que fue. Eso decía, ¿no es cierto? Te veo, sí. Bueno, desde RENAVAP mandaron a los municipios un formulario donde les preguntaban si estaban de acuerdo con la cantidad de barrios que tenían registrados, si querían incorporar o sacar alguno o si querían modificar el polígono. Entonces, a la llegada de ese formulario, digamos, ya estábamos trabajando con el municipio, así que lo que hicimos fue juntarnos y nosotros mostramos la identificación de los barrios que se había hecho con la comunidad, además de que también habíamos visto algunas particularidades. Por ejemplo, en el caso de Olivera, fue medio imposible que la comunidad acotara un poco el polígono de que estábamos hablando y se terminó marcando algo que era realmente muy grande para el trabajo. Para el trabajo nuestro estaba muy bien, pero para la definición de RENAVAP era demasiado amplia la zona. Entonces eso se acotó. Y solamente completamos el formulario, pero eso fue una cuestión administrativa de RENAVAP, no fue algo movilizado por nosotros ni que podamos eventualmente reiniciar. gracias, Mari. Tajiri, ¿querías decir o preguntar algo? Adelante. Hola, muchas gracias. Soy Tairi de la Ciudad de México. ¿Cómo están todas y todos? Yo tengo dos preguntas, una para Mariela. Específicamente, me gustaría preguntar cómo vieron este proceso también de la especulación, en términos que si no tuvieron otros actores como fondos buitre o personas que estuvieran interesadas en ver cómo se hacía la distribución, porque evidentemente al momento de construir la infraestructura, pues todo ese suelo y todas esas viviendas se iban a valorizar. Entonces, no sé si a la hora de aplicar la metodología contemplaron eso o hubo como alguna manera de contrarrestar o simplemente no pasó. Y la otra pregunta para Santiago Federico, me pareció muy interesante toda la plataforma. Esto únicamente entiendo que aplica para Argentina, pero se hizo con toda la construcción de mapas, o sea, me imagino que hubo una combinación ahí de plataformas. No sé si pudieras ahondar un poco más, porque como que en la presentación nada más había una lámina y me gustaría conocer un poco más, pues, como el ecosistema que se usó para elaborar todo esto con inteligencia artificial. Gracias. No, gracias a ti. Antes de que contesten, le damos así juntamos las preguntas, Fabiana, y así contestan todos juntos. Adelante, Fabiana. Hola, sí, perdón que estaba sin cámara, prestando mucha atención. Bueno, no, se me surgen un montón de preguntas en relación sobre todo a la presentación de Santiago, porque bueno, claramente coincido con el diagnóstico que hicieron sobre la lentitud de los procesos y la cantidad de tiempo que suelen llevar diagnósticos, la etapa diagnóstica y poder agilizarlo de la manera que lo presentan es creo que un insumo fundamental y sobre todo con el dinamismo que están presentando, que me parece que es como la clave, ¿no? El no tener el poder utilizar las ventajas tecnológicas para poder acelerar los diagnósticos me parece que es fundamental, y también el tema de que la cantidad de dimensiones y variables que establecen permite algo que creo que es la deuda mayor, que es el tema del seguimiento y monitoreo de eso.
Pero además de todo eso, se me presentan un montón de dudas, quizás porque es la primera vez que veo esto que decía Fernando, ¿no? Que como que es demasiada información toda junta, entonces, nada, pensaba que quizá en esta cuestión que decían de los encuentros de acá en más, de pensar también en la posibilidad de hacer algo que sea a lo mejor más presencial y donde podamos tener alguna interacción con esto, porque realmente es como tan amplio y tan novedoso en muchos aspectos que me parece que daría como para una cuestión presencial donde podamos como operacionalizar un rato con la herramienta a la cual le veo un potencial impresionante y bueno, no, mis más sinceras felicitaciones por el trabajazo que están haciendo. Gracias, Fabiana. El punto de cómo seguimos, lo contesto antes de cederle a Mariela y a Santiago. La idea por ahora es ser virtual, podemos llegar a hacer alguna presencial, ustedes saben que estamos en Buenos Aires, con lo cual quisiéramos no dejar a nadie afuera, ¿no? Entonces sabemos como los colegas de otros países, entonces vamos a seguir virtual. Pero no descartamos en algún momento hacer algún encuentro presencial. Una, dos, también quería aclarar que este no es un curso, ¿no? Nosotros tenemos un curso de la brújula donde se explica en detalle todo esto. Este es un encuentro en principio de usuarios de la brújula, con lo cual los invitamos cuando hacemos una emisión nueva de la brújula, donde vamos en profundidad en cada uno para los usuarios para los no usuarios de la brújula, los vamos a invitar separadamente, ¿no? Esto para aclarar que en realidad este no es un entrenamiento, sino es un encuentro como para ir en detalle en qué resultados estamos teniendo y demás. Así que cuenten con eso también. Y ahora sí, Mariela, Santi, adelante. Bueno, contesto rápidamente a Tairi que preguntaba sobre el tema de la especulación. Tuvimos por lo menos dos situaciones. Relacionada a lo que es la especulación inmobiliaria, fue más fuerte en el trabajo de cuando trabajamos en el plan estratégico para la actualización del COU. Ahí sí se sintió mucho en los espacios de participación, había mucho interés por desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Estaban siempre presentes, eso es positivo, pero bueno, había una cierta tensión ahí entre el municipio y diferentes agentes relacionado a que obviamente una actualización podía traer cambios de uso de suelo, ¿no? Como algunas restricciones, etcétera. Ahí sí hubo todo un tema más relacionado a la especulación. No así en el tema del mejoramiento de barrios populares. Nosotros lo tomamos más en el sentido de plusvalía, por ahí en términos de progreso popular, ¿no? De esta idea de progreso de que las mejoras van a traer más mejoras, ¿no? Apuntamos más a ese punto. No vimos, sinceramente, tema de especulación. Sí hay casos puntuales, como familias que no estaban hacía tanto tiempo en ese barrio, que quieren estar cuando se hace el censo. Bueno, pero son cosas que son muy puntuales y que suelen pasar, pero no me parecen significativas, digamos. Bien, yo también lo tomo y me acabo de dar cuenta que nunca me muteé, perdón por eso. Está programado para que funcione para la Argentina hoy por el simple hecho de que veníamos trabajando en Argentina. La realidad es que toda la información que levanta es totalmente vinculable con, me animo a decir, cualquier parte del mundo. Capaz estoy siendo exagerado, pero casi. Es cuestión de decirle al programa con qué o con quién se tiene que comunicar. Pero, por ejemplo, el sistema Redatam es el mismo, entonces es cuestión de acomodar las variables. Con respecto a la cartografía, lo que hace el programa es descarga toda la información que está disponible y si existiese algo más, lo refuerza. Por ejemplo, no soy muy fanático de dar nombres de provincias, ¿no? Pero en esta disparidad, pero por ejemplo, voy al caso de Buenos Aires porque tiene mucha historia acá en Argentina, principalmente porque todos los municipios tienen un código de ordenamiento territorial, esto está muy dado por la propia norma. El parcelario uno lo puede descargar. Entonces, de una manera muy sencilla, uno puede cotejar la realidad, por así decirlo, porque se toma imágenes satelitales actuales, o sea, los vuelos satelitales que está tomando capaz son de 2-3 días de distancia,
y lo coteja con el parcelario. Entonces, de una manera muy rápida puede encontrar cuáles son aquellos lugares, por ejemplo, que no tienen la regularización dominial, o sea, una subdivisión que no está registrada. Entonces ya levanta una alerta que aparece ahí en el eje de norma, por ejemplo, ¿no? Tiene un puntaje muy bajo. Ahora, hay otras cuestiones, por ejemplo, si el municipio viene llevando adelante algún proceso de regularización dominial, por ejemplo, es algo que sí o sí dependemos de que el municipio nos lo responda y nos lo muestre. Entonces, por eso sí es muy, muy importante el tema de la participación, ¿no? Y la participación en todos sus niveles, y por eso hay diferentes dispositivos. Capaz la diferencia con otro tipo de instancias participativas es que acá está como muy enfocada. Entonces, si bien después hay asambleas, porque así lo requiere también, ¿no? Especialmente para todo lo que es la búsqueda de consensos, la parte inicial es muy concreta, porque se necesita ese dato y ya automáticamente uno lo visualiza. Entonces, cuando uno entra, por ejemplo, a la plataforma y lo puede ver en diferentes escalas, una cosa es a nivel municipal. Por ejemplo, en el caso de Luján, que tiene una parte que es más urbana y una gran parte también que es rural, por su condición de periurbana, hay mucha disparidad, obviamente, en términos de infraestructuras. Esto es normal, porque no es lo mismo el área urbana que el área rural. Y está bien que los indicadores sean distintos, entonces por eso el modelo ajusta. Pero por eso está bueno ir así, lo que permite la plataforma es que uno puede ir rápidamente comparando localidades, por ejemplo. Y eso se puede hacer, cuestión de decirle y preguntarle a quién, se acomoda. La otra ventaja que tiene es que estos módulos, que lo decía al principio, y bueno, es un poco más técnico y más largo, pero los módulos son intercambiables. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con riesgo, ¿no? Que es una particular obsesión que yo tengo. No es lo mismo, por ejemplo, lo que puede ser una situación entre valles, ¿no? Y ahí cuando uno agarra el modelo de elevación es muy distinto a lo que puede ser una zona de llanura. Entonces uno necesita ir ajustando. Entonces esos módulos se van cambiando, se van perfeccionando. Entonces, cuanto más vamos haciendo, más lo vamos cambiando. Y además porque vamos encontrando mejores herramientas para hacer esto. Hace poco estuvimos trabajando en Catamarca, por ejemplo, y la plataforma incorporó muchísimas de las cuestiones que tienen que ver con el empleo. Justamente pues estábamos trabajando con la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces ahí hubo un montón de teoría y metodología que se incorporó a la plataforma. Estuvimos trabajando también en Sierra Grande. Entonces desde Sierra Grande se incorporó mucho la cuestión energética, por ejemplo, ¿no? Y todo el tema de las interferencias que puede haber con los ductos y ese tipo de cosas. A medida que uno va trabajando, bueno, el tema de Neuquén también fue muy interesante, todos te van aportando algo que te permite ir refinando estas cuestiones. Esa es un poco la magia, por así decirlo, de todo esto, de la metodología, y principalmente, que esto capaz quedó un poco en el aire para el no usuario de la brújula, que tiene que ver con separa muy bien qué es lo que viene haciendo cada actor por el cumplimiento de ese derecho. Entonces las estrategias son diferenciadas. Entonces ya no hablamos de hacer red todo el tiempo, hay una cuestión muchísimo más estratégica, hay una cuestión también de que es más fácil priorizar este tipo de carteras, porque la sábana por lo general es corta siempre, entonces es muy importante poder optar entre una cosa y la otra. Y por último, y ya me estoy excediendo, toda esta información automáticamente empieza a condicionar algunos instrumentos. Por ejemplo, si yo tengo una zona de restricción, por ejemplo, no sé, porque las pendientes son demasiado elevadas, y eso yo lo puedo sacar, es un dato duro que lo saco de un modelo de elevación, ya automáticamente condiciona la zonificación. Y no es algo discutible. Esto ya está normado. Entonces, automáticamente la plataforma permite ir armando instrumentos. Entonces, no es simplemente la visualización de todo esto, bueno, está el diagnóstico, hay varias cuestiones, pero inclusive instrumentos posteriores ya están bastante intencionados. Cada una de estas manzanas va a tener un puntaje que va del 0 al 100. Entonces eso permite diferentes cuestiones. Por ejemplo, las de mayor puntaje tienden a ser las zonas centrales, esto es evidente, pero podemos identificar bien, podemos rápidamente encontrar dónde están los corredores comerciales, por ejemplo, dónde están los industriales,
rápidamente podemos verificar si hay incompatibilidades de uso, ¿no? Todo esto tiene que ver con que rápidamente y de una manera muy asertiva estamos buscando el dato, lo estamos mostrando, se está visualizando, todo el mundo lo discute porque lo ve en un punto, en un mapa, se entiende, lo ve en un diagrama también, y empieza a discutir cómo podemos empezar a tirar estas puntas de una manera muy clara, ¿no? Creo que ahí está el fuerte de esta tecnología tiene sentido cuando además está atada a una metodología que tiene un norte muy claro, que es esto, cumplimiento de derechos. Perdón, Maxey. Gracias, Santi. Levanto una pregunta de Patricia, que creo que está con el tema del micrófono, que esa la voy a contestar yo, ¿sí? Pues yo puse ahí que va a contestar Santi, pero la voy a hacer corta porque Santi es muy larguero. Pregunta Patricia, ¿cómo se previeron los aportes de la comunidad? ¿Verdad? La respuesta es, ojo, que lo que presentamos acá como plataforma no reemplaza la instancia participativa. Eso es importante aclararlo, ¿sí? Por eso estaba bien descrito toda la experiencia de Luján. No es reemplazable con tecnología, pero sí la tecnología permite estructurar una cantidad de preguntas que nosotros cuando hacemos las instancias participativas surgen, que son muy difíciles de resolver in situ, y que nos ahorra la participación a aspectos puntuales donde los vecinos tienen que no tanto ir al diagnóstico, sino tratar de explorar cuáles son las propuestas o cómo se imaginan ellos su propio territorio, y no estar preguntando si tienen cloaca o no tienen, porque ya esa prebrújula que Santi está planteando, ya viene la respuesta en sí misma con datos duros. En todo caso se verifica, ¿sí? Se chequea si los datos secundarios se verifican en el territorio o no, puede ser que no se verifican, pero no lo reemplaza, ¿sí? Eso es importante. Yo quería, ya que no tengo más mano levantada y para no extendernos tanto tiempo, invitarlos que en realidad como decía, es un primer encuentro, vamos a tener otros, pero sí nuestra intencionalidad al hacerlos es sumar socios, o sea, en la medida que ustedes tienen interés en usar el método, por favor, escríbanos, nosotros les podemos mandar todo el paquete. Como dije, hay otras instancias que hacemos todos los años de entrenamiento de la brújula, que no es esta, porque esta es para discutir resultados, pero no dejen, digamos, de vincularse. Yo quería, dado que hablamos mucho de Luján y tenemos a Andrés y a Gabriel, si quieren sumar algo más antes de cerrar, ¿no? Esperen, y hay una pregunta de Wanda que dice, ¿la plataforma está en algún repositorio? Para vos, Santi. Perdón, me había muteado. Sí y no. Toda la parte de visualización de la plataforma sí es, uno lo puede descargar. Si bien todo lo hicimos con código abierto, sí, obviamente es mucho trabajo que no estamos ni monetizando, o sea, no es la intención, pero bueno, lo tenemos que ir refinando y diferentes cuestiones. Ahora, todo lo que tiene que ver con los cálculos, y esto sí es importante, lo hacemos internamente por esta cuestión también de cuidar los datos. Sería muy desprolijo llevar adelante un proceso de planificación territorial y que cualquiera en cualquier momento pueda levantar esos datos, entenderlos, especular con eso. Entonces sí somos extremadamente cuidadosos con esos datos. Entonces la plataforma inclusive tiene usuarios diferenciados donde puede ir entrando y ver exclusiva hasta qué instancia del proceso está. Esto que decía Fernando, ¿no? Hay como 5 escalas distintas, ¿no? La de prebrújula, que es este prediagnóstico. No, yo no llamo diagnóstico porque obviamente le falta la participación, la convalidación. A mí me indica de que pasa el agua por ahí, pero el vecino me dice, mira, la verdad no tengo nunca presión. Entonces, bueno, nada, todo eso se va acomodando, se va refinando. Y bueno, por eso no es totalmente abierto. Lo que sí permite después es exportar datos que sí se van mostrando a lo largo del proceso, que me parece que es central, porque es es nuestro espíritu, por así decirlo, de que todo se vaya difundiendo para que el proceso sea lo más transparente posible. Así que, de todas maneras, sí estamos lanzando progresivamente módulos para que cualquiera lo pueda usar.
hace poco lanzamos uno que lamentablemente es muy específico y no mucha gente lo usa, que es agarrar las capas que uno va desarrollando y que automáticamente el programa lo codifique de manera tal de que cualquier ID provincial lo pueda cargar. Así que nada, por ejemplo, en el caso de Catamarca, corrimos el código y todos esos datos se los subimos al ID provincial, que le es muy fácil después subirlo. Y así iremos haciendo con otros a medida que también vayamos entendiendo qué demanda hay, qué necesitan. A veces estamos muy absortos en nuestro propio proceso y no nos damos cuenta. Gracias, Santi. Gabriel, ¿querés? Está muteado, David. Sí, ahora sí. Eh, no, bueno, tal vez contar un poquito más de cómo es el municipio de Luján en cuanto a sus características para que se vea el porqué de la aplicación de la metodología. Además, Luján es un municipio en el borde del periurbano de la ciudad de Buenos Aires, que tiene la característica de ser más rural que urbano, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el borde del conurbano bonaerense, ya Luján es uno de esos municipios que tiene un porcentaje mayor de territorio rural que de territorio urbano. Y dentro de ese sector, o de esos sectores urbanos, bueno, se encuentran estos barrios en los que se estuvo trabajando con la brújula, para, bueno, ir determinando, detectando cuáles eran las falencias, los faltantes, las cuestiones, y eh, Bueno, me Parece parece que se que cayó. Ujú. lo perdimos a Gaby. Andrés, adelante. Sí, bueno, primero una presentación genial. Bueno, me pareció genial. Mari, Santi, bueno, Fernando, qué sé yo. Yo soy parte también del equipo, pero estuvo re bueno hoy. Y respecto a Luján, cuando veo la presentación de Santi, todo lo que ha crecido, la forma, digamos, de acceder a los lugares, me produce una enorme emoción, ¿no? Porque en Luján arrancó, como dijo Fernando, fue una de las ciudades elegidas para arrancar en un barrio, el barrio Padre Varela, que es también casi simbólico en muchos aspectos. Me parece que esta herramienta va a permitir no solo evaluar, sino aterrizar los datos. Los duros datos nos sacan de la discrecionalidad. Muchos de los problemas que tuvimos nosotros en Luján y muchas de las discusiones, y la digo como nativo lujanense más allá del equipo, porque yo era parte del equipo de muchos de los trabajos que hacíamos en Luján y me odiaban sistemáticamente todos mis vecinos con piadosa diligencia, lo cual no, tampoco me molestaba mucho, pero me hacía amargar. Las tensiones son producto de la desinformación y también de la vocación de sacar una ventaja. Y desde el punto de vista del gobierno, a veces se producen errores sistemáticos. Luján viene padeciendo, fue la primera ciudad en tener un plan regulador después del nacimiento de la ley o de la sanción del 89-12, y viene en una eterna discusión de casi 40 años con ribetes escandalosos en donde el sector privado y el sector público connivente han deformado quizás la ciudad de muchas de las maneras que explicó Mariela. Con este tipo de herramientas, antes un poco más manuales, pero ahora con este tipo de herramientas como la que presentó Federico, o sea, se va a terminar porque los datos, los duros datos dejan
dejan afuera la discusión. Esto es como los jugadores no sé, como dicen, Pelé jugó 3 finales de Copa del Mundo, metió goles en 2 finales de Copa del Mundo, o sea, es el promedio de Federer, no sé, permite los errores, salimos de la discrecionalidad. No digo que no haya una política y que vaya un sentido de política de desarrollo, pero eso es lo que tenemos que discutir. Lo que no podemos es permitir la discrecionalidad que lleva al abuso, a la desconfianza y demás. Nosotros en Luján lo venimos viviendo y es una localidad que solo tiene 350 años. O sea, es más antigua que el Virreinato del Río de la Plata, es más antigua que la República Argentina. Así, lo que pasa en la ciudad viene necesitando, digamos, una refundación y la refundación se detiene por intereses sectoriales. Tener herramientas como esta y poderlas aplicar y discutirlas con solvencia técnica nos va a permitir no solo profundizar a nivel de ciudades puntuales, sino ponerlas a disposición de la comunidad para que de base, así como al arranque, la brújula parecía un dibujito que se apoyaba a la gente en una silla y empezaba a completar los cuadros, bueno, salga ya desde, a lo mejor desde un celular. Eh, Hoy estamos hablando por una reunión de Meet, no me quiero extender. Hace muchos años atrás era imposible. Y el trabajo de Mariela fue increíble, bueno, el de Santi también, y no voy a hablar de Fernando porque a los amigos solo se los critica, ¿no? Y Gabriel, aparte, fíjate lo loco que está, que se va de la reunión, no sé qué pasa con este equipo. No sé qué se A me Gabriel cortó, hay se que me cortó. ponerle un wifi, creo. Toqué la computadora y se me cortó. Y está, No, eso apareció, fue subjetivo. Eso fue es subjetivo. un fantasma, ¿viste? Que es un fantasma. Dale, Termina, cerrá vos, terminar, Gaby. Gaby, y ahí cerramos, dale. No, es solamente agregar a lo de Andrés que para explicar la complejidad un poco de Luján, el proceso de generación del código de ordenamiento urbano llevó aproximadamente unos 23, 24 años, más o menos. Sí. ¿No? Depende de cuándo arranque la cuenta. Claro, Depende de bueno, cuándo. más o menos. Ahora, no quiero insistir, dale, seguí vos porque. Entonces, justamente lo que es ese tema sobre todo de las especulaciones, generó que el código tuviera idas, vueltas, aprobaciones, desaprobaciones, rechazos por parte de la provincia. Acá en la provincia de Buenos Aires, las herramientas de ordenamiento territorial tienen que estar aprobadas y convalidadas por la provincia de Buenos Aires. En general, las genera el municipio, pero las convalida la provincia. Y bueno, eso dio vueltas durante 20 y pico de años, con desapariciones de expedientes en el medio y demás, como para, ¿no? Como para definir hasta qué punto, ¿no? la especulación y la- eh, el ansia de sacar algún beneficio pudo complicar toda esa situación. Ahora, desde el año 2019 el código está vigente y bueno, ya con estas modificaciones que se plantean a partir de este trabajo de la brújula, ¿no? Nada más que eso. Gracias, Gaby. Bien sintético. Bueno, les agradecemos a todos la participación, la paciencia. Les agradecemos a Mariela y Santiago por la presentación. Creo que para hacer el primer encuentro fue bastante estimulante. Lamento si fue demasiado extenso, que lo queríamos mantener en 1 hora y media, pero creo que el formato correcto es de 2 horas, ¿no? Como para poder darle lugar a todas las preguntas y demás. Así que sin mucho más, aprovechamos a despedirnos y como les dejé en el chat, les vamos a mandar por correo las presentaciones y las referencias como para que puedan seguirlo. Así que buenas noches y muchas gracias a todos, ¿eh?